Este día, el presidente Jimmy Morales y la canciller Sandra Jovel anunciaron que en 24 horas daban por concluido el acuerdo con Naciones Unidas que da vida a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. De eso hablaremos y las repercusiones de este anuncio. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta Crisis CICIG, pero antes los dejo con la nota del día. La canciller Sandra Jovel, luego de una reunión que sostuvo con el secretario general de Naciones Unidas, dio a conocer que por más de 16 meses el gobierno de Guatemala buscó acuerdos para solicitar una solución, pero ante la falta de pasividad y no obtener respuesta alguna, decidieron concluir con el mandato de CICIG en un plazo de 24 horas, luego de ser notificados. Y también señaló que los funcionarios de la comisión en el país deberán abandonarlo o serán expulsados. Creo que la Corte de Constitucionalidad se ha extralimitado en sus fallos, queriendo dictaminar también la política exterior que le corresponde únicamente al Ejecutivo. Entonces, en el momento en el que se da por finalizado el acuerdo, se está dando por finalizado todos los privilegios que podrán tener las personas que pertenecen a esta comisión. Expuso que el comisionado Iván Velázquez politizó los casos y se inmiscuyó en temas políticos. Por ello, también se le retiraron las visas y permisos a funcionarios de CICIG. La injerencia del señor Iván Velázquez Gómez en asuntos internos, a través de la presión a diputados para reformas constitucionales, soliviantando y dividiendo la sociedad guatemalteca, politizando y convirtiéndose en un tema de seguridad nacional. Se le retiraron los privilegios y las inmunidades a personal extranjero que trabajaba en la Comisión Internacional contra la Impunidad, decisión soberana del Estado de Guatemala, a quienes se les consideró un riesgo a la seguridad y al orden público por acciones en contra del Estado de Derecho, que vulneraba los derechos humanos guatemaltecos. Aseguró que la comisión violó el derecho de inocencia de varios guatemaltecos y extranjeros al dejarlos por meses en prisión preventiva y que como consecuencia estas personas que fueron afectadas podrían denunciar a Naciones Unidas. Que estas personas que han sido violentados sus derechos en algún momento van a empezar a promover denuncias penales y demandar a la Secretaría General de las Naciones Unidas y a los comisionados para el resarcimiento de los daños que se les ha ocasionado y que estuvieron por mucho tiempo presos y que se les sobrecedió sus casos porque nunca hubo un caso realmente real. Jovel también arremetió señalando que la culpa de esta acción es de Naciones Unidas por querer mantener al frente de la comisión a Iván Velázquez. Es lamentable que el secretario general, por mantener a una persona, sacrificó el funcionamiento total de la comisión. Por lo tanto, se le comunicó al secretario general que en un plazo de 24 horas queda el acuerdo finalizado por Guatemala y por la Secretaría General de las Naciones Unidas. Bienvenidos a Sin Filtro. Comenzamos la semana con esta noticia que ha acaparado titulares. La etiqueta Crisis CICIG. Hablamos de este anuncio que hiciese el presidente Jimmy Morales y la canciller Sandra Jovel allá en Nueva York, de que en 24 horas se da por terminado el acuerdo que da vida a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta Crisis CICIG. Para hablar de este tema, el tema de la noche, nos acompaña en el estudio nuestro analista político, Daniel Hering. Muy buenas noches. Buenas noches. El abogado, doctor en Derecho, Conrado Reyes. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches, gracias. Bien. Stuart Zapeta, nuestro analista también. Buenas noches. Y también se une a este grupo el abogado Omar Barrios. Muy buenas noches, Omar. Buenas noches, gracias. Tenemos varios temas que analizar. Comencemos con la valoración política del anuncio que hace el presidente Morales desde Palacio Nacional y también el anuncio, la entrega de esta carta que realiza la canciller Sandra Jovel en la sede de Naciones Unidas. Comenzamos por acá, Daniel. La valoración política de lo que hoy se dio a conocer. Hoy lo que hemos visto es una presidencia que no sabemos muy bien por qué, pero está desesperada por sacar a CICIG. La decisión de no prorrogar
el mandato de CICIG es una decisión que se tomó, creo yo, con una base legal perfectamente justificada, pero aquí claramente no tenemos esa base. Y sobre todo teniendo en cuenta que si si asumimos que CICIG se va en septiembre de este año, ¿por qué acelerar las cosas, tensionar al país, meterse, digamos, y confrontar con la CC? ¿Cuál es el sentido político de hacer esto? Y eso yo creo que claramente es porque hay algo que no estamos viendo, algún tipo de caso, algún tipo de información que sienten que tienen que parar de una forma absolutamente desesperada. Y eso es exactamente lo que están haciendo. Se está viendo la desesperación de los que quieren procurar impunidad en el sistema. Valoración del anuncio hoy, doctor, de esto que se da a conocer, primero allá con la conferencia de la canciller Sandra Jovel y luego con una conferencia de prensa en Palacio Nacional muy peculiar. ¿Cuál es su valoración de esto? Realmente, como dice Daniel, definitivamente hay cosas que posiblemente no se están viendo. Una que pocas veces se ha comentado en los medios tradicionales es la eliminación de candidatos a puestos de elección popular, específicamente candidatos presidenciales, y la protección e inmunidad a un partido político o algunas inscripciones políticas. Resulta sumamente importante señalar que en diciembre anuncia el señor Velázquez en el extranjero que él regresa en enero a Guatemala. A los pocos días de que la Contraloría de Cuentas presenta una denuncia penal en contra de una exfuncionaria, la señora Aldana, Telma Aldana, por un contrato que tenía en el extranjero con un guatemalteco que nunca prestó servicios en el Ministerio Público, y cabalmente en diciembre se anuncia que se ha presentado a la Fiscalía esa querella y que la Contraloría en los últimos días de diciembre se anuncia dejó sin efecto o en suspenso el finiquito que le había otorgado. Usted le está dando entonces una valoración en clave electoral, en tiempos electorales, que el presidente lo que busca es... No, el presidente no, yo creo que las presiones que se vienen dando por el comisionado Velázquez en diciembre hacen reaccionar y meter en un problema diplomático a un investigador de la CICIG este fin de semana, que como consecuencia altera el orden del desarrollo normal para llegar a septiembre del 2019 en un fin y en una finalización normal del acuerdo. ¿Por qué no dejar trabajar a la comisión? Es una pregunta que le hago hoy a todos los invitados acá. ¿Por qué no dejar trabajar a la comisión y que ésta termine sus funciones ya en septiembre de 2019, cuando se ha anunciado que no existirá una prórroga? Por acá, la valoración de esto y la opinión, licenciado Barrios. Claro que sí. Yo no encuentro sentido que no se le pueda dejar trabajar a la comisión, porque hay que distinguir de nuevo, ¿verdad?, entre la comisión como un ente abstracto, un ente jurídico, derecho público internacional, el comisionado y los funcionarios públicos, mandatarios o investigadores que están a cargo. Yo consideraba más sensato que terminara su función hasta el 3 de septiembre de 2019. Guatemala no entraría en riesgos de problemas internacionales ni todo lo que podría llegar a pasar si esto se maneja mal, porque hasta la fecha el acuerdo sigue vigente. Realmente la declaración, si más adelante lo comentamos, no va a tener mayor trascendencia por la validez que tiene dicho acuerdo. Pero considero insensato e imprudente este tipo de decisiones. Ahora bien, los motivos que lo llevaron a hacer pues son cuestionables, pero efectivamente recordémonos de que también el personal de CICIG ha cometido enormes arbitrariedades, enormes abusos de poder que se le fue confiado, y me imagino que el jefe de Estado se vio empujado a tomar una decisión. El secretario no le puso atención debida, me refiero al secretario general de Naciones Unidas, y estamos viendo la consecuencia de acciones incorrectas por ambos bandos. Pero te concluiría con lo que preguntaste, simplemente era más sensato dejar que la comisión cumpliera su trabajo, que lo va a seguir cumpliendo. Sí quiero aclarar que esa declaración no va a interrumpir la función hasta el 3 de septiembre de 2019. Estuardo, ¿qué opinión, qué valoración hacemos de lo que se anunció hoy por la tarde y también lo que decíamos? No podemos ver tal vez todo el escenario de lo que está ocurriendo, pero sí vemos a un mandatario que está actuando con algunas presiones. ¿Cuáles serían estas presiones? Creo que tenemos que ver varios de los actores, ¿verdad?, en este proceso muy reciente. Primero miremos presidente, luego miremos Naciones Unidas, luego miremos grupos en Guatemala, luego miremos que ha sido sorprendente la respuesta rápida que han tenido los varios senadores y congresistas de Estados Unidos a favor y en contra de la decisión. ¿Quién ha estado a favor? Yo creo que es interesante
ver, ¿verdad? Vicente González, Filemón Vela, Henry Cuellar, Rand Paul, Mike Lee, todo lo que habían dicho también acerca de las CICIG. Pero de esta decisión... y Ligi, que Ligi ya anunció que se quita la ayuda a Guatemala, ¿verdad? Pero Estuardo, ¿de esta decisión ha salido alguno a apoyar? Porque yo no he visto ninguno. De lo que hoy vamos por la tarde, ¿hay alguna opinión de Estados Unidos? Y Estados Unidos es como, digamos, el último actor de la lista que al final va a decidir. ¿Por qué? Porque es el principal donante. Eso es lo que hace a Estados Unidos muy importante en este proceso. Pero regresemos al acuerdo que yo creo que decías, el acuerdo, para mí el acuerdo es lo más importante. Primero porque el acuerdo sí establece que la CICIG no es un órgano de Naciones Unidas. Sí, ese es un problema. Sí. Eso está muy claro, y de hecho ese es el último considerando. Y después del considerando, dice además, no siendo un órgano de las Naciones Unidas, sino que funcionará solamente en conformidad con los términos de este acuerdo. Eso es lo que dice el mismo acuerdo. Y una parte de este acuerdo, o sea, el acuerdo CICIG con el Estado de Guatemala y ONU, es que se puede quitar la cooperación, que esa ya fue la decisión de Guterres, dijo que no, que él enérgicamente no toma en cuenta la decisión del gobierno de Guatemala, que sería una decisión unilateral básicamente. Cuando un acuerdo de estos dice que se va a resolver, las partes van a resolver aquí por medio del diálogo, pero una de las formas es del artículo 11, es el retiro de la cooperación. Si el Estado deja de cooperar plenamente con la CICIG de una manera que obstaculice sus actividades, que es lo que ha pasado. Por ejemplo, el caso de este fin de semana del aeropuerto, quitar los policías. O sea, han habido cosas que sí han sido, digamos, una razón para que Naciones Unidas, artículo 11, estoy en provocar, algo así como provocar. Sí, provocar que quite la ayuda. Y si el Estado no adopta medidas legislativas para erradicar la impunidad de los aparatos y todo eso, que las consideraciones que propuso la CICIG en cambios a la Constitución en el tema de la justicia no pasaron. Ahora, hablabas de la reacción del secretario general de Naciones Unidas, el señor Guterres, mediante el vocero se da a conocer cuál es la postura de Naciones Unidas en esto. Ya lo adelantabas. Naciones Unidas pues rechaza el contenido de la carta que fue entregada por la canciller Sandra Jovel. Ellos aseguran que sí ha existido comunicación y sí se ha hablado del tema de las diferencias entre el Estado de Guatemala y Naciones Unidas por el tema de CICIG. Eso ya contraviene un poco las declaraciones que decía hoy la canciller de que no habían tenido ningún tipo de respuesta. Y aseguraba el vocero del secretario de Naciones Unidas de que la comisión va a seguir trabajando hasta septiembre. ¿Puede seguir trabajando hasta septiembre la comisión? ¿Y en qué términos? Vamos a la pausa, regresamos con más. La etiqueta Crisis CICIG. Que el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en reiteradas ocasiones, promovió ante la Secretaría General de Organización de Naciones Unidas diversas acciones para buscar una solución definitiva a las preocupaciones que oportunamente se presentaron a este organismo internacional sobre el actuar de la CICIG. Que a pesar de los múltiples esfuerzos del gobierno de Guatemala ante la Secretaría General de la ONU, que preside el señor Antonio Guterres, informo al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional que luego de transcurridos más de 16 meses, esta Secretaría ha permanecido en silencio y sin interés de buscar soluciones a esta problemática causada por las acciones ilegales de la CICIG, así como sus funcionarios que violaron los derechos humanos de ciudadanos guatemaltecos y extranjeros residentes en el país, y que estas violaciones atentan contra la misma Carta de Naciones Unidas, la Constitución Política de la República de Guatemala y el acuerdo de la creación de la CICIG. Parte de la conferencia de prensa que daba el presidente Morales en Palacio Nacional de la Cultura hoy por la tarde. Antes del corte hablábamos qué va a pasar con estas 24 horas, va a seguir funcionando la Comisión Internacional. ¿Qué sucede? Desde Naciones Unidas, al parecer, el trabajo va a continuar, así lo han asegurado, pero ¿qué va a pasar
del lado guatemalteco, del Estado guatemalteco, y la respuesta que se va a tener hacia la CICIG? Digamos, políticamente hablando, si tú le das a alguien 24 horas y tú estás en tu discurso, que ya nos están aclarando los juristas que no tienen esa facultad, en tu discurso estás diciendo que eso tiene efectos inmediatos y que tienen 24 horas para salir del país, allá en el olvido quedó eso de la transferencia de capacidades, por lo que parece, porque en 24 horas transferencia de capacidades va a haber pocas. La debilidad del gobierno, si no hace nada dentro de 24 horas, que entiendo que se cumplen a las 2 de la tarde, si no hacen, elaboran algún tipo de acción de hecho, están viendo su poder en una situación de crisis como esta demeritado. Entonces yo sí temo que van a irse a lo macho y van a hacer algo que va a ser aún más grave, que va a implicar delitos y que van a tener que entrar la CC y la MP, como entró el fin de semana, a actuar, y vamos a tener una crisis institucional. O sea, yo creo que el Rubicón ya se pasó, la suerte está echada y la confrontación en ese sentido es, lamentablemente, creo que es inevitable. ¿Crees que el presidente Morales ha subido demasiado la apuesta con este mensaje de las 24 yo vuelvo a insistir, horas? a mí me parece un acto políticamente desesperado. Políticamente desesperado. Porque eso si no dan los resultados esperados, se va a ver un presidente mucho más debilitado. Bueno, y digamos, es un presidente de salida, es un presidente que solo le va a quedar, ante lo que estoy convencido que va a decir la CC, solo le va a quedar el uso de la fuerza, y va a verse como alguien que, digamos, va a reafirmarse lo que ya se sabe, que es una presidencia que está intentando minar los casos penales. Yo no tengo la interpretación que está diciendo el doctor Conrado de que tenga que ver necesariamente con el proceso electoral, aunque tiene que ver al final del proceso. Yo creo que tiene que ver con casos penales concretos que están por salir en las próximas semanas, meses. ¿Qué va a pasar con las 24 horas, doctor Reyes? Yo creo que es responsabilidad de los dos actores principales en esta controversia. Por un lado, el secretario general de Naciones Unidas puede evitar una crisis mayor como la que está planteando Daniel, y por otro lado... ¿Haciendo que retirándose? No. Él tiene la posibilidad y además la obligación, de acuerdo al convenio, de inmediatamente generar una vía de diálogo y de comunicación con el presidente para una salida o una actuación diplomática de primer nivel. Una salida negociada. Sí, esa es la activación del 12. Claro, esa es la activación del que artículo no solo es 12. la obligación del 12. Pero el 12 ya se había activado, ¿no? Pero por otro motivo. Pero es el principio fundamental de la naturaleza de la Organización de Naciones Unidas. Mantenimiento de la paz, cuidar la democracia, la soberanía de los pueblos, la fraternidad, la hermandad, etcétera, etcétera. Doctor Reyes, ¿usted cree que no ha habido diálogo o espacio de negociación entre Naciones Unidas y el Estado guatemalteco? Lo documentó hoy la señora canciller. 16 meses, es más de un año, que el Estado de Guatemala ha presentado, ha pedido, y el secretario general no ha respondido. Limitarse en una nota de su vocero hoy a decir que no acepta los señalamientos no quiere decir que no pueda estar él asumiendo la responsabilidad de lo que ha pasado. Él en esa nota está evadiendo las demandas que van a venir en Estados Unidos o en el seno de la Corte Internacional por los juicios y las acciones judiciales. ¿Usted cree que puede en 24 horas terminar el acuerdo? Es que el acuerdo... ¿Puede hacer lo que ha dicho el presidente? Legalmente lo puede hacer porque la Convención de Viena sobre interpretación de los tratados en el artículo 60 eso es multilateral dice claro, en ese artículo. Sí, pero el mismo convenio de la CICIG dice recurre a Viena. Las relaciones entre Guatemala y las no es multilateral el acuerdo, es bilateral. No, pero déjame explicarte. Ahí dice en el acuerdo que esas relaciones en cualquier asunto se van a regir por la Convención de Viena. El artículo 56, que es el que habla pero el 60 también, es que el derecho internacional público es una rama que no puede excluirse, porque hoy estamos hablando de un acuerdo caprichoso
entre un gobierno y algo que existe dentro de la sombría de Naciones Unidas, pero que Naciones Unidas dice que no es, por acá con el que no licenciado es órgano Barrios. de Naciones ¿Se Unidas. puede terminar este acuerdo de manera unilateral, como lo anunció el presidente Morales hoy? Lo que hay que tener presente primero para contestarte es por qué existe este acuerdo. O sea, Guatemala le toca la puerta a la Secretaría de Naciones Unidas, no a las Naciones Unidas. Aparte en la Asamblea y aparte en la colectividad de Estados. Esta es una función del secretario que se los permite la Carta de Naciones Unidas de 1945. Es un acuerdo único, es un experimento, si lo quisieras ver así, es algo sui generis. No encontramos nunca la naturaleza realmente de este ente. La misma Naciones Unidas ha resuelto en el acuerdo propio y en cartas de que no es un organismo de Naciones Unidas. O sea, como que dice, creamos este muchachito, pero no tiene papá y que sobreviva huérfano. Y es bien interesante ese efecto, más adelante lo discutimos. Para concretarte la respuesta, el acuerdo deja establecido en el último considerando y acoto que en materia internacional los considerandos sí son fuente de derecho. En materia nacional los considerandos neutralidades no son fuentes de derecho, pero en materia internacional, basado, como bien lo decía el doctor, sobre las reglas de la convención sí son. Y en esa parte del último párrafo te dice que regirá únicamente por este acuerdo. Como era un acuerdo para venir a desmantelar cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, se le dio mucha protección, se blindó este acuerdo. Ya, pero a lo que venían, no a lo que están haciendo. Quiero aclarar esa diferencia. O sea, venían a desarticular, sí, y no han desarticulado nada de eso. Pero bueno, eso es aparte. La conducente es de que te dice las reglas con las cuales va a terminar. Y la convención es bien clara, que se va a aplicar la convención si el tratado no tiene reglas. Pero el tratado tiene reglas y solo te permite terminar de esta forma. 1, porque se venza el plazo, 3 de septiembre de 2019. 2, como bien decías tú, de mutuo acuerdo. De mutuo acuerdo. Mira, ya no queremos, ya estamos bien organizados, muchas gracias, nos vemos en marzo y se acabó. Y la tercera es que si considera el secretario de Naciones Unidas que Guatemala no está cumpliendo con la cooperación, él le puede poner fin. Yo no encuentro un fundamento para que le pueda poner fin el presidente de forma unilateral. Y en 24 horas. Y menos en ese plazo. O sea, si a mí me preguntan, mañana está vigente, si me lo preguntan. Ahora, quiero acotar lo que bien señalaba el doctor. El artículo 70 habla sobre que viole gravemente un tratado. Sí puedo poner a discusión el término del mismo, pero no lo puedo poner a discusión en 24 horas. No funciona de esa forma el derecho internacional. Y habla de tratados multilaterales ese acuerdo, ¿eh? Bueno, buen punto, pero y habla inclusive de la bilateralidad entre los mismos, ¿verdad? Una violación grave de un tratado bilateral. Dentro de un tratado multilateral. No, claro. Pero como este está conformado dentro de la Carta de Naciones Unidas, puede ser que le han dicho eso al presidente. Ahora bien, aparte te fija un plazo de no menor de 12 meses para denunciarlo. Que es más fácil que llegue septiembre a esperar los 12 meses. Yo entiendo la postura del presidente, yo he estado ahí, conozco las arbitrariedades que se ha pasado. Entiendan bien, por favor, no la CICIG como persona jurídica, sino que personal de la CICIG que ha abusado de esa inmunidad. Recuérdense que es bien desventajoso ir a juicio, porque el fiscal no goza de inmunidad, el agente fiscal. El defensor no gozamos de antejuicio, el imputado no goza de antejuicio, de inmunidades, pero el mandatario de CICIG goza de inmunidad diplomática, hoy bien, de por vida, pero ni el juez goza de por vida de inmunidad. Abusar de esa inmunidad sí activa el quehacer político. Cualquier error que cometa la CICIG se discute en tribunales, porque es un error de un proceso, pero si ese error realmente no se puede resolver procesalmente y fue un abuso de las inmunidades y prerrogativas que goza, le toca al presidente como jefe de Estado discutirlas. Pero licenciado, ¿no se estarán utilizando estos errores, estas fallas de personeros de CICIG para obstaculizar otros procesos penales? Porque bueno, posiblemente sí, pero yo lo vengo advirtiendo, te recuerdas desde hace rato, decirle, miren, no toleremos los errores de la CICIG, porque si le toleramos un error y lo callamos, viene otro más grande y lo callamos, viene otro. Te voy a dar uno sencillo. En el 2009 yo estoy en audiencia de etapa intermedia en un juzgado penal y mandatarias de la CICIG revelan información confidencial de un testigo protegido. La jueza le certifica lo conducente a las 2 por el delito de revelación de secretos. ¿Dónde está la persecución penal ahí? Y es una certificación de una jueza. Entonces, dejar pasar esos errorcitos, fueron viendo, no nos va a pasar nada. Tengo una mandataria judicial en Quetzaltenango que declara enemigo a un juez cuando ya no tiene esas facultades para hacerlo. Esos errores suman y se aprovechan para los casos que definitivamente señalas tú que puede servir para frenar la corrupción. Pero es por haber tolerado estos errores. A ver, estos 24 horas está dando también un margen de oportunidad para tal vez bajar los ánimos o ya
nos salimos de ese punto, estamos ya en el punto de no retorno. Mira, eso de dar ultimátum ¿será la Corte de Constitucionalidad la que va a marcar los tiempos ahora? Eso de dar ultimátum debilita el argumento de gobierno. 48 o lo que querrás. Pero eso, mire, eso de las horas no es. Y yo creo que aquí hay un principio también que es muy interesante, y no lo tomo de aquí, lo tomo del convenio 169, y es que hay tiempos en los cuales se puede denunciar o uno se puede salir de un acuerdo. Eso lo tiene establecido el derecho internacional. O sea, eso cuando firmamos, por ejemplo, el convenio 169, que es otro, solo por ejemplo lo pongo, dice que nos podemos salir del convenio cada 10 años. La siguiente salida puede ser en el 2026. Si yo ahorita, en 2019, como Estado de Guatemala, me quiero salir del convenio 169, primero me va a poner no me va a dejar salir, y segundo, creo que Naciones Unidas podría recurrir también a eso, que mire, usted firmó para septiembre del 2019, así que espérese a septiembre de 2019. La forma como lo anunció el gobierno no puede mandar un mensaje equivocado o desesperado de que quiere terminar de manera caprichosa el acuerdo. Para el secretario de Naciones Unidas, porque activa el 11. Así es. Y cuando activa el 11 dice, la Organización de Naciones Unidas se reserva el derecho de determinar su cooperación con el Estado de Guatemala, si el Estado deja de cooperar plenamente con la CICIG de una manera que obstaculice sus actividades. Provocar esto, provocar. ¿Ya? ¿Sí? Provocar. ¿Sí? Provocar más. Y entonces, 2, si el Estado no adopta las medidas legislativas, ya dije que eso no se adoptaron. Y 3, por falta de apoyo financiero de la comunidad internacional, porque estableció que la comunidad internacional. Esas son las 3. El 11 se activa porque el Estado de Guatemala no quiere cooperar. Sí. Entonces, eso ya lo vimos, no quiere cooperar, sea inmigración, sea con policía, eso ya lo vimos. Pero el que decía ahí es la secretaría, el que decía ahí es el secretario. Y hay que decir una cosa, el Estado implica todos los órganos del Estado. Correcto. Y el MP está colaborando con CICIG. Sí, pero y la CC está clarísimo lo que está diciendo. Pero el MP no depende directamente, digamos, de eso que llamamos gobierno, presidente. Sí, pero no es lo mismo Estado que gobierno. Y el Ejecutivo. Hay que diferenciar muy claramente Estado de Si el gobierno no está cooperando, ¿por qué no está cooperando? Bueno, mira el gran lío que se hizo cuando quitaron los policías. Ahí no hay un conflicto, pregunto. Se hizo un gran lío cuando quitaron los policías. Podemos tocar los temas de los abusos, los errores, uno por uno, lo hemos hecho muchas veces. Yo creo que hoy, de verdad, no es el núcleo central de la discusión. El núcleo central de la discusión es si puede o no puede hacer esto que se ha anunciado hoy el gobierno. Lo que está diciendo el licenciado Barrios es que no puede. Además, yo no entiendo muy bien. Bueno, no debe. Bueno, que puede, ya lo hizo. Que tenga esas consecuencias que espera el gobierno es otra cosa. Correcto. Daniel. Una cosa es mandarle una carta así de amor, de despechada, al secretario general, y otra cosa es qué van a hacer de facto para impedir que siga operando la CICIG. Y yo es lo que no entiendo muy bien, y se lo hago la pregunta ustedes dos como expertos, es ¿cuál es el acto administrativo que está haciendo el gobierno para que deje de operar la CICIG? No sé si me explico. Hay una carta que se entrega y se notifica. Y se dice esa carta así, se saca de la manga eso de tienes 24 horas para terminarlo. Pero ¿ha habido algún acuerdo gubernativo que derogue el acuerdo? Sí. ¿No se ha hecho nada en Congreso? ¿No hubo sesión? ¿Cuál es el acto? Digamos, para mí, ahora, si va a la CC va a tener que decir, bueno, ¿derogo qué? Una carta no se deroga. Bueno, lo que se refiere Daniel, pues es válido. Tengan presente que está publicado en el diario oficial el acuerdo, está publicado el decreto con el Congreso lo aprueba y ratificado por el presidente Berset. Eso sigue vivo, eso no se puede votar con una amenaza de 24 horas. No, o sea, no se puede. O sea, es que Daniel pregunta cuál es el instrumento legal para eliminar esa validez. No existe. No existe porque el acuerdo no lo ha previsto. Vamos a la pausa, la etiqueta Crisis CICIG, volvemos luego del corte. Pueblo de Guatemala y comunidad internacional. Con base a las facultades legales y las funciones que me otorga la Constitución Política de la República de Guatemala, así como las facultades legales que el derecho internacional público, convenciones y tratados de derecho internacional aplicables me dan, el Estado de Guatemala da por terminado el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG,
un miembro de la familia Vidkov para que brevemente nos cuente su experiencia. ¿Qué mejor que las personas en su misma voz? Nuestra familia de los migrantes y perseguidos políticos por parte del gobierno ruso, la familia Vidkov, nosotros primero queremos agradecer mucho al señor presidente por la decisión muy valiente que pasó hoy por terminar el acuerdo del trabajo de CICIG en Guatemala. Y podemos explicar en nuestro caso que nuestra familia sufrió mucho por esta institución, Comisión Internacional. Regresamos a Sin Filtro, ya estamos nuevamente en esta conversación. Yo sé que están muy animados, pero bueno, volvamos a la discusión del tema de la noche. Claro, sí, aquí están muy animados los cortes. Pero bueno, la pregunta que hacía Daniel, ¿qué acto es el que va a derogar o que va a terminar la administración de Jimmy Morales en 24 horas, doctor Reyes? Yo vuelvo a plantear la necesidad de que ambas partes deben de reconocer y verificar los errores cometidos. Un error cometido originalmente es que el secretario general de Naciones Unidas nunca elevó ese compromiso a una instancia superior de Naciones Unidas. Por eso Naciones Unidas dice, el subsecretario político de Naciones Unidas dice, CICIG no es parte de Naciones Unidas. Nosotros no tenemos que ver nada ahí, eso es un asunto independiente. Ese error de origen es el mismo error de origen de Guatemala, en donde originalmente se suscribe un acuerdo por el gobierno de turno, el gobierno de Berger y Stein, se pide una aprobación del Congreso, el Congreso la aprueba y el presidente la ratifica. Después viene en el gobierno de Colón una prórroga y Haroldo Rodas, que era el canciller, y Álvaro Colón, el presidente, envían al Congreso la solicitud para que el Congreso apruebe la prórroga. El Congreso dice claramente, nosotros, el convenio establece, no tenemos por qué ratificar algo que ya fue ratificado. De aquí en adelante, hablo del 2010, 2009, los actores son directos, el secretario de Naciones Unidas y el presidente. Hay otro elemento clave en esto. Hace más de un año, una ciudadana guatemalteca plantea una acción ante la Corte de Constitucionalidad, discutiendo la inconstitucionalidad de que el acuerdo y las prórrogas nunca fueron sometidas ni a un acuerdo en Consejo de Ministros, ni una ratificación del Congreso. 14 meses después, la Corte ha hecho caso omiso y no se ha pronunciado. Doctor Reyes, entonces, ¿cómo se materializaría el fin del acuerdo? Una decisión entre el gobierno, en este caso el presidente de la República, y el secretario de Naciones Unidas. Yo insisto, el secretario de Naciones Unidas debe de generar la comunicación diplomática para bajar las acciones y medir o generar una ruta de corto tiempo, independientemente al plazo del mes de septiembre, pero una ruta crítica, inmediata, para que esto no genere una crisis nacional que va a impactar en la administración del secretario general de Naciones Unidas. Sí. Porque además de las acciones que los particulares ya pueden entablar contra los abusos y las torturas y todo lo que se ha denunciado de algunos elementos de CICIG, ya sería el Estado de Guatemala el que tendría que accionar contra un funcionario de Naciones Unidas, en este caso el secretario y el resto de la administración de este secretario general. ¿Qué pasa si no se crea ese espacio que usted hablaba, el doctor Reyes, para negociar, bajar tensiones en este momento y se acercan las 24 horas? ¿Cómo se materializa el fin del mandato? ¿Es terminando la cooperación que puede tener el gobierno, distingámoslo bien, el gobierno del presidente Morales con la comisión? Estoy hablando, refiriéndome, por ejemplo, a la Policía Nacional Civil. ¿Cómo se pudiese materializar ese fin del mandato unilateral? Bueno, el presidente tendría que, como no hay una ruta para esto, porque realmente la decisión que está tomando el presidente citó varios instrumentos legales, pero nunca el artículo correspondiente que le diera esa atribución. Pero lo que sí podría hacer el presidente es emitir un acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros y decir, ok, no puedo yo dejar sin vigencia el acuerdo de CICIG, pero yo, gobierno de Guatemala, no voy a mover un dedo por CICIG.
quito los edificios que tengan, quito el personal que tenga, quito... Es decir, yo, ¿Y eso gobierno, no se me podría? aparto y dejo funcionando a la CICIG con lo que tenga, porque realmente no hay un instrumento Licenciado, para que llegue, perdón, solo para terminar, no hay un instrumento para que llegue a decirle a un juez, usted no me recibe a este mandatario, eso no existe. Pero una pregunta, La pregunta el es- acuerdo, le hago la pregunta al licenciado, el acuerdo no dice precisamente que tiene que haber una colaboración. Sí, ¿No pero- sería eso también Ahí impugnable? no se está violando ahí el acuerdo. No, bueno, se está incumpliendo porque dice los motivos que ya citabas tú en el artículo 11, la falta de que el Estado apoye plenamente a la CICIG. Pero si la CICIG considera que puede sobrevivir sin el apoyo del Ejecutivo y que puede subsistir con los recursos de los donantes y seguir su función, llegará al 3 de septiembre, pero sin el apoyo absoluto Pero del Ejecutivo. en otro artículo, no recuerdo ahora mismo cuál es, lo voy a buscar, dice que tiene que haber colaboración. Y eso No, también claro. se podría No, obligar, te reitero, digamos, yo no al estoy diciendo Estado que no que haya tenga que haber, colaboración. Yo aquí pero el pregunto- presidente se puede retirar de eso. Claro, el presidente se puede retirar, como dice el licenciado Barrios, pero ¿qué pasa, por ejemplo, el Ministerio Público que sí necesita de la cooperación de entidades de la Policía Nacional Civil, por ejemplo, para las aprehensiones? No se lo puede retirar el presidente, así Claro. hay que tenerlo bien Entonces, presente. tendría algo que decir el Ministerio Público y la Fiscalía General. Lo que pasa es que la función del acuerdo es entre el gobierno, es decir, el jefe de Estado de Guatemala y la Secretaría. El Ministerio Público es una entidad autónoma que funciona como auxiliar de la Administración de Justicia. Si el presidente retira el apoyo a la CICIG, no le puede retirar el apoyo al Ministerio Público. Y aquí hay que dejarlo bien claro, la CICIG es un ente internacional, no es parte de la estructura del Estado de Guatemala. No hay un golpe de Estado, ni un rompimiento del orden constitucional por este problema que tienen, que es dimes y diremes, no. Pero el presidente no le puede retirar jamás el apoyo al Ministerio Público, el presidente debe respetar los fallos de los tribunales de justicia, esa estructura sí debe seguir funcionando totalmente. Si hemos visto las actuaciones de la fiscal general durante el fin de semana, ¿qué podemos esperar en estas 24 horas desde Ministerio Público, desde Fiscalía General? ¿Algún pronunciamiento, alguna postura esperan ustedes de la fiscal Consuelo Porras? Yo esperaría que sí. ¿En qué sentido? ¿En qué línea? Ella tiene, en la línea que ha ido, y ella ha ido en la línea de respetar lo que diga la CC. Puede que no esté de acuerdo, pero eso es irrelevante. Solo hay un tema ahí que ella también ha pronunciado, que el Ministerio Público cuenta con las capacidades para seguir adelante con los casos que se Pero iniciaron. en su momento sí solicitó que se le diera la visa, por ejemplo, a los investigadores de CICIG. O sea, ella se ha pronunciado en ciertos momentos en que es en seguir Sí, es que no o ha dicho continuar que no lo trabajando necesita. Pues, hasta o sea, septiembre de sí, no ha de dicho este que no año. lo Ajá. necesita, que puede hacerlo y que hay ciertas capacidades, sí, que pueden haber más, por supuesto. Pero no ha dicho que tampoco, mire, yo no los quiero. O que solo de ellos depende. O que solo depende de ellos, porque si es así, Estaría eliminemos mal. el MP y solo Ah, sigamos sí. con la Ya CICIG. hoy- tenemos- ya hoy lo se tenemos en presenta- definido. Entonces, ya hoy se dejémoslo presentaron indefinido. amparos en la Corte de Constitucionalidad. Vamos a ver entrar a los magistrados de la CC a marcar los tiempos en las próximas horas. ¿Será ellos los que van a Sí, decir lo han qué demostrado va a una y pasar? otra vez. Yo creo que eso es fácilmente predecible, que sí va a pasar. Ya hay amparos puestos, creo que ya hay 2 y creo que PDH va a poner otro esta misma noche. Y seguro eso lo sabe el presidente Morales. No, obvio, es que aquí estamos, yo como digo, ante aquí un choque de trenes donde si sigue el gobierno en esta línea, sí va a haber un momento en el que se juegue a la desobediencia de lo que diga la CC. Y eso sí es muy grave. Digamos, ahora mismo yo estoy de acuerdo con el licenciado, yo no creo que se pueda hablar de golpe de Estado. Ahora mismo creo que no es un término que aplica en estos momentos. Pero sí se ha jugado a la tensión institucional grave, políticamente muy grave, y sí se está coqueteando con romper ese orden, y sí podemos estar ante un momento en el que ya muy debilitado el gobierno, si se ve apurado y si la CC, aquí está el artículo 10, dice que está obligado el Estado de Guatemala a prestar seguridad y apoyo a la CICIG, alguien, incluso la decisión de retirar ese apoyo, se impugna y la CC va a decir está obligado a hacerlo, yo estoy convencido. Y si en ese momento se les ocurre decir, pues no te voy a obedecer, sí estamos ante seguramente la crisis más grave desde el Serranazo. Has hablado que el presidente ha coqueteado con la idea de desobedecer Constantemente. a la CC. Hoy mismo. Este día, en la conferencia, ¿qué partes Bueno, te la sonaron a conferencia, eso? hay que decir una cosa que creo que no hemos abordado y no es lo más importante, la conferencia es vergonzosa. Es un bochorno estético de unas dimensiones fuera de este mundo. Lo que dice en la conferencia la ministra Jovel y lo que hace el presidente
con sus ministros y con las víctimas de la CICIG, tal y como él las presentó, detrás. Es un espectáculo verdaderamente bochornoso que nos hace quedar muy mal internamente y externamente. Y eso se ha notado y se va a notar clarísimamente en la clase de reacciones que va a tener la comunidad internacional. Un tratado del tipo que sea, olvídense de CICIG, no es algo con lo que se juega. Un país como Guatemala, con la fuerza internacional que tiene Guatemala, al resto de la comunidad internacional no le gusta que se jueguen con estas cosas y eso va a tener repercusiones internacionales. La posición del senador Lige, que es un senador muy importante, es una posición que va a traer muchas consecuencias para Guatemala, en términos de aislamiento. ¿Qué opina el doctor Reyes? ¿Está el presidente preparado o coqueteando con desobedecer lo que pudiese resolver la Corte de Constitucionalidad? Yo más veo una decisión de Estado en donde se está tratando de que no se rompa la democracia y no se utilice a las Cortes para una manipulación del próximo proceso electoral. Eso lo veo más claramente. Me extraña que Daniel no advierta ese tema, porque es un tema que está arrancando el 18-19 de enero, en el sentido de que la CICIG, en el reporte del financiamiento electoral ilícito, por ejemplo, dejó fuera al partido político de la UNE, ¿o no? En el reporte, sí, ¿no? Ahí está. En las denuncias y en la persecución penal no existe ninguna. Perdona un momento. En el reporte está Gloria Porras y hay una mención explícita, solo para aclarar eso. Y luego hay un caso de financiamiento que el juez Moto le ha resuelto muy recientemente a Orlando Blanco. No sé a qué se refiere con que el transurbano, por ejemplo. ¿Qué pasa con transurbano? El transurbano es un motivo más para perseguir los fondos, porque aquí no es solamente haberlo hecho. ¿A dónde fueron a parar esos fondos? ¿A campaña política o no? ¿A financiamiento de canales de televisión, de prensa, de radio? ¿Qué clase de evidencia tiene de que eso se ha frenado? Daniel, licenciado Corrado, vamos a una pausa. La etiqueta crisis, sí, regresamos con más de esta conversación y tal vez discusión. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, crisis y sí. Pregunta el doctor Reyes si puede terminar. Claro que sí, le damos la palabra. Gracias, muy amable. En concreto, entonces, el presidente tiene obligaciones constitucionales. Si no las cumple, también va a responder por eso. Si él toma una decisión, va a responder por las decisiones que toma. Ese punto es ineludible. Por un lado o por el otro lado, hay que tomar decisiones. Pero el presidente constitucional puede desobedecer una resolución de la CESE, no. O el mensaje que se está enviando. Lo que el presidente dijo en conferencia hoy mostró algunos puntos de lo que él objeta de las resoluciones de la CESE. Esto está anticipando al menos un terreno que puede ser peligroso. Pero estamos suponiendo, porque en primer lugar no estamos seguros si la CESE va a emitir alguna resolución en las próximas 24 horas. Si la emitiese, hay que cumplirla. Si la emitiese, lo que no sea eso es un rompimiento institucional. Primero recordemos que hay recursos que agotar. Primero, dependiendo del pronunciamiento que se haga, el gobierno, en este caso los asesores del presidente, tendrán que ver qué recursos deben agotar. Esto no se agota en 24 horas. Tan es así que 48 horas del amparo que presentó Alfonso Carrillo, abogado de los rusos, en el caso ruso contra los Bitco, le da la trámite hoy la Corte y dice que le da 48 horas para un informe circunstanciado. 48 son más 24 horas. O sea, primero hay que ver qué va a pasar en las próximas 24 horas. Sí. Después hay que ver qué trámite le da la Corte de aquí al viernes, al sábado o al lunes. O sea, no nos anticipemos, esa es mi reflexión. Además, hay 24, 48 o 72 horas para ver una posición al más alto nivel diplomático del secretario general de Naciones Unidas. Es lo mínimo que debiera de hacer alguien en esa posición. Es lo mínimo. Solo para respuesta, una cosa, Daniel. Bueno, son tantas cosas, ¿verdad? Lo que ha dicho el doctor. Solo eso último. La primera que no está respetando esa diplomacia es la ministra, que le da 24 horas. ¿Qué manera de negociar es eso?
Te doy 24 horas para que te vayas. Pero en la diplomacia... Y hemos quedado, y yo he entendido que no ha negado usted ese hecho, y es que no hay nada que justifique que puedan sacar a la CICIG mañana en 24 horas. A las 2 de la tarde, si entran a la sede de CICIG, sí sería algo gravísimo y algo en contra de la ley. No creo que se vaya a hacer. ¿Estamos de acuerdo con eso? No creo que se vaya a hacer. Pero ¿estamos de acuerdo con eso, sí o no? Sí, estamos de acuerdo con eso. Luego, con respecto al tema de que haya aquí una confabulación, que es lo que yo entiendo que usted está diciendo, que hay una confabulación de CICIG para favorecer... Son escenarios. Tú decías que habían escenarios políticos. Ahí los hay. Y por eso yo te decía, por favor, no dejes de ver este escenario político. Porque es un escenario posible. Es un escenario que muestra muchas señales o evidencias de que va a pasar. El presidente no tiene nada que decir sobre quién se presenta al proceso electoral. Eso lo hace el Tribunal Supremo Electoral. Así es. Entonces el presidente esta intervención no sé por qué tendría que ver con el proceso electoral, porque el presidente nada tiene que ver con el proceso electoral, más cuando va de salida. Ojalá no se meta en absolutamente nada. Así tiene que y luego lo que hay ahí es una serie, va a haber, sabemos todos, lo hemos dicho en este programa muchas veces, va a haber una judicialización para determinados temas de quién se puede presentar y quién no se puede presentar. Es lo más grave. Y una vez más, ¿quién va a tener que decidir eso? No es CICIG la que decide eso. Sacar a CICIG no tiene ningún sentido. Es la CC o son distintos tribunales. Son tribunales, porque en el último proceso, una sala de apelaciones y posteriormente una Corte Suprema dieron amparos provisionales que permitieron correr a muchos candidatos. Pasamos acá con el licenciado Barrios. Nosotros estamos bien alegres viendo los viendo la discusión, nosotros también. Con nosotros tranquilos. Además el licenciado Barrios lleva hablando en todos los canales, entonces ya está harto de hablar. ¿Hay asidero legal para terminar con las funciones de la comisión en estas 24 horas? No. ¿Tiene la CC alguna materia que opinar en este momento? Bueno, con el tema de la CC sí quiero aportar y defender siempre mi postura legal al respecto. La propia Corte Constitucional estableció que los conflictos, que cuando fue la declaratoria de non grato, que era improcedente declarar non grato, pero ahí se sentó la jurisprudencia, claramente establece que se debe utilizar la vía de solución de controversias del mismo acuerdo. Entonces ahí se sostiene lo que siempre he dicho. La Corte Constitucional no tiene competencia para resolver conflictos que emanan de un instrumento internacional. Ya lo había dicho anteriormente, ¿se acuerdan con la discusión del Tratado del Parlacén, por ejemplo? La CC lo que tendría que haber dicho es, ¿sabe qué, presidente? ¿Sabe qué, amparista? Vayan a resolver sus problemas a Secretaría de Naciones Unidas. Ahora bien, que se tomó la atribución, la CC, de resolver y otorgar amparos profesionales a sujetos que no tienen ni legitimación activa para eso, pues ya sentó el criterio. Tal vez no es legítimo, bueno, tal vez no es legítimo, pero es legal. Y media vez sea legal, tenemos que cumplir los mandatos que la Corte Constitucional está pronunciando. Si la Corte pronuncia protección para esto, hay que respetarla, nos guste o no nos guste. Y ese es un mensaje para el presidente Morales. Yo creo que el presidente Morales... Y sus asesores también, sus asesores legales. Todo ha logrado algo bueno. Fíjate pues, estaba viendo yo el tuit que me compartía un compañero. Cuando presentó la canciller el reclamo ahorita en Naciones Unidas, el secretario pronunció que rechaza enérgicamente la decisión del gobierno de Guatemala. Pero inmediatamente después de la rueda de prensa del presidente, lo borró. Borraron este pronunciamiento. No. Entonces quiere decir que por lo menos el secretario ya lo va a pensar. Yo creo que y el hecho de que lo piense es bueno, porque realmente el secretario, aquí hay que sacudir de entradita a ese secretario de Naciones Unidas, que resuelva esta controversia. Es una controversia que él no ha querido resolver por diversos motivos, pero que nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Es urgente que lo resuelva. Hubiera sido bien fácil, repito, política de escenarios. Imagínate que hubieran respetado la petición del presidente en agosto del 2017 y hubieran cambiado de comisionado. Ahí estaría la CICIG trabajando con nuevo personal. No tendría justificación, no le haríamos motivos a los que manejan al presidente de la República para que tome una decisión de esta índole. Hay vías para bajar las tensiones y no colocarnos en los escenarios más extremos en donde se habla de desobediencia. A mí los que me preocupan son los extremos. Por eso. Porque, digamos, la anulación del acuerdo, que entiendo que al final ese es el objetivo de ir a Naciones Unidas en la conferencia de hoy, sí establece que es inviolable digamos, los lugares donde esté gente de la CICIG, no se pueden tocar. Las propiedades de la CICIG, todo eso. De hecho, fue una discusión que hemos concordado, lo hemos tenido por años, porque el mismo acuerdo establece que los miembros de la CICIG
tienen inmunidad eterna. De por vida. De por vida. Sí. Inmunidad, y no se puede ni arresto o detención de personal, eso no se permite. Eso es el artículo 10. Los extranjeros. Y de confiscación de su equipaje personal. Todo funcional. Y tienen inmunidad en toda acción judicial. Esta inmunidad de toda acción judicial se seguirá concediendo después que hayan dejado de prestar los servicios a la CICIG. Eso es el artículo 10. Si vas a una solución, ya no le diría atómica, nuclear, no sé cómo llamarle, de mañana se meten y llegaron las 24 horas y se van, y los agarran y no sé, espero que eso no suceda. Ahí sí estaríamos en un serio problema. Y yo creo que ese es el escenario que tenemos que evitar. Pido la palabra. Entonces, ¿cuáles son las opciones ahí? Digamos, unas dos opciones rápidamente. El secretario de Naciones Unidas tiene que hablar. Y tiene que ser más extenso, y tiene que decir 16 meses, qué mentirosa esa señora que vino del gobierno de Guatemala y ese presidente tan feo. Mire, aquí está, prueba 1, prueba 2, prueba 3, aquí les he dado todas esas evaluaciones y ellos no las han leído. Ya él tiene que demostrar que en esos 16 meses, ¿verdad? Entonces, porque ¿cuál es el argumento de la queja? Por 16 meses hemos pedido al secretario que resuelva esto y en 16 meses no ha resuelto, entonces nosotros nos vamos del acuerdo. Ya dije yo que él puede recurrir a otros decir, ustedes no se pueden ir en septiembre, y eso ya está claro, y nadie se opuso a lo de septiembre. ¿Qué pasa si se publican el intercambio de conversaciones, las pláticas que han tenido entre Naciones Unidas y Cancillería? ¿Qué pasaría? Ahí sí, entonces sí existía una negociación o sí hubo una respuesta. Pero las peticiones de Cancillería han sido bastante claras, han tenido que ver con el comisionado. Han tenido que ver también con el personal. Han solicitado el cambio del comisionado y la respuesta de Naciones Unidas ha sido que confían en el trabajo del comisionado. Correcto. Esa es una respuesta a esa ¿Cuándo queja? lo solicitaron? ¿Cuándo? Desde agosto y agosto. Desde el non grato. Perdón, una cosa es el non grato y otra cosa es solicitar que lo saquen, ¿eh? Non grato fue una medida de hecho que no se negoció con Naciones Unidas. Se fueron a establecer quejas el viernes. No, pero si hay una petición del gobierno de Guatemala. Guatemala. Y el 27, Solo se le viene la petición a la siguiente. Pero el 27 lo es la siguiente donde dice comisionado o comisionada. Porque ellos tomaron hicieron un copy-paste del acuerdo. ¿Qué dice Daniel? Ven, que mande la pelota para acá porque el doctor Conrado y yo regresa queremos a este hablar. lado, Daniel, por favor. Profe, solo una observación, profe. Solo una observación. Así se contesta. Un minuto tiene Daniel y luego pasamos con el licenciado. Solo dos puntualizaciones al licenciado. Eso que lo borraron no es verdad, simplemente subieron el comunicado, algún error tendría y lo subieron automáticamente después en otra dirección. En la dirección, no, claro, el link que usted está abriendo no está, pero la dirección, si hay otro link que le voy a pasar ahora por WhatsApp, licenciado, no se preocupe, y ese link sigue la misma declaración, no se está echando para atrás, la postura de Secretaría de Estado es muy clara. Y la segunda apreciación es, una cosa es cuando tú dices no hubo, porque la que está demostrando que sí hubo conversación es la misma ministra, que habla de reuniones. Pero lo que te está diciendo la ministra es no cumplieron lo que nosotros queríamos. Y eso no es lo que dice la solución de controversias. Lo que dice es, me contestaron. Claro que le contestó en Naciones Unidas. Y lo ha contestado en varias ocasiones. Simplemente no le ha hecho caso sacar al comisionado porque no quieren sacar al comisionado. Porque consideran que debilitaría políticamente a la CICIG. Una cosa es, no atendieron a nuestras peticiones de discusión, que sí ha habido discusión. Y otra cosa distinta es, no hicieron lo que nosotros queríamos que hiciesen. Pero el acuerdo no obliga a la Secretaría de Estado a hacer lo que ellos quieren que hagan. Es que hay que saber diferenciar bien las cuestiones. Y también el secretario, obviamente, se apega a, perdone, pero aquí hay una serie de sentencias de la CC que están contradiciendo lo que usted está diciendo. Y yo creo que hace muy bien el secretario en fijarse en sentencias de la CC. Vamos un minuto para el licenciado. No era eso lo que quería decir, pero sí quisiera explicarle a Daniel, pero es que no pueden comparar a ustedes a un comisionadito, que es una de las categorías más bajas en toda la estructura de Naciones Unidas, versus un jefe de Estado. Si le estoy preguntando al secretario general, estoy diciendo, mire, estoy inconforme, es la palabra, olvídense de Amy Morales, porque no ayuda el ejemplo de él para entenderlo. Piensen en un jefe de Estado que llegó a pedir y hacer un reclamo. ¿En qué cabeza cabe
que no vas a tener ese reclamo. Solo y no lo vas a un jefe de retirar. Estado que está investigado por ese Ah, sí, claro, claro. Esa es Yo no una digo que no. particularidad. Una Por eso particularidad. el ejemplo, pero por eso es que el ejemplo por eso le decía yo que es en un jefe de Estado. ¿Te acordás? Jefe de Estado. Pero jefe de Estado X. Pero investigado podemos estar todos. Pero aclaremos algo. Pero ser investigado no es malo. Estar procesado no es ser hijo de Satanás, y estar en debate no quiere decir media vez. Es que no significa que seas una persona intachable, que se te pierda tu honorabilidad por una simple denuncia. Son cosas diferentes. O sea, el riesgo que él pudo haber tomado en este ejercicio político. Tiene que considerar. Y dices que todo fue declarado sin lugar. No está siendo investigado. Mediáticamente pesa. mucho. Pero como yo no soy comunicador, yo soy jurídico, yo solo puedo opinarte que jurídicamente no tiene ninguna relevancia el simple hecho de estar procesado. Pero lo que más quería recalcar, algo que decía Estuardo, era sobre la importancia de recalcar que no importa lo que ha dicho el presidente, sea válido o no, se debe de respetar a los funcionarios internacionales y a sus lugares. Eso sí quería recalcar antes que se terminara el programa. Cuidadito se le ocurre a alguien de las fuerzas de seguridad, porque ahí sí nos metemos a incumplir las comisiones. Yo soy sincero, yo no creo que a la comunidad internacional le importe mucho un pequeño acuerdo de una comisión con secretaría, ni siquiera hay estados, pero sí les preocuparía si violentamos las inmunidades y prerrogativas, hay que respetarlos. Bueno, vamos a cerrar ya esta hora de discusión y análisis con estas voces diversas. Ya hemos visto que pueden pensar muy diferente, pero estamos acá todos reunidos y conversando y también teniendo diferentes puntos de vista, pero manteniendo el respeto y el diálogo. Vamos a ver qué pasa en estas 24 horas, veremos si la Corte de Constitucionalidad nuevamente marca los tiempos y cuál es la reacción tanto de Naciones Unidas como del presidente Jimmy Morales. Feliz noche, nos vemos mañana.